La habitación oscura y silenciosa, donde revelo mi secreto más oscuro, sintiendo cómo el peso de la muerte de mi hermano me aplasta y la traición del criminal me envuelve en una pesadilla sin fin. La rabia que llevaba años acumulando empezó a transformarse en un fuego incontrolable, y en ese momento supe que no podía seguir siendo solo un espectador de mi propio dolor. Cuando él, el psicólogo, soltó aquella confesión en medio de la sesión, sentí como mi mundo se desmoronaba y al mismo tiempo se encendía una chispa de venganza que no podía ignorar. La revelación salió en sus labios como un veneno, y en ese instante, cada fibra de mi ser se convirtió en un arma lista para disparar. ¿Por qué hiciste eso?, le pregunté, apretando los puños hasta que mis uñas se hundieron en la palma de mis manos. La sala parecía reducirse. Cada objeto, cada sombra, se convirtió en testigo de mi tormento interno. Él me miró, con esa expresión de calma que siempre había en su rostro, pero yo sabía que en sus ojos había algo más, algo oscuro que ahora podía entender. Él, que se suponía debía ser mi confidente, mi guía hacia la sanación, ahora revelaba que había ayudado al criminal a escapar, que había manipulado mis sesiones para protegerlo, para encubrir su culpa. ¿Quieres saber por qué no te ayudé?, susurró, y esa pregunta quedó en el aire, como un cuchillo afilado que atravesaba mi alma. Sin pensarlo, mi cuerpo se movió con una violencia que no controlaba, y en un acto de furia ciega, agarré la lámpara de pie y la lancé contra la pared. El estruendo resonó en toda la habitación, pero lo que realmente sentí fue la explosión de mi rabia reprimida. Me abalancé sobre él con una fuerza que ni yo entendía, y le grité, con toda la desesperación y el odio acumulados durante años: «Tú también eres culpable. Me mentiste, me usaste. Mi hermano fue asesinado y tú solo jugaste con mi mente. Déjame decirte la verdad, maldito psicólogo». Mis palabras salieron en un torrente de furia, mientras mis manos temblaban y mi voz se quebraba. La traición de aquel hombre, que había estado tan cerca de mí, ahora se convertía en mi enemigo, y la venganza ardía en cada fibra de mi ser. Le di la vuelta a la silla y lo sujeté por los hombros, mirándolo a los ojos con una intensidad que reflejaba mi dolor y mi sed de justicia. «Sé lo que hiciste. Sé que ayudaste al asesino a esconderse, que lo protegiste, pero eso termina ahora. Tú también pagarás por lo que le hiciste a mi hermano, por lo que me hiciste a mí». Mi voz temblaba, pero también estaba llena de una determinación que no podía negar. La noche parecía cerrarse sobre nosotros, y en ese silencio absoluto sentí que solo quedaba una opción: acabar con la mentira, con la traición, con el hombre que había destrozado mi mundo. Y en ese momento supe que la venganza no sería solo un pensamiento, sino una acción concreta. La sala quedó en silencio, solo roto por mi respiración acelerada y el eco de la traición. Mi destino, sellado en esa noche oscura, sería pagarle con la misma moneda, con la justicia que ahora sentía arder en mi interior. La rabia me impulsaba y no había vuelta atrás. Recuerdo esa última sesión con Alejandro Varela como si fuera ayer, aunque en realidad fue hace años. La imagen de sus ojos, esa mirada fría y calculadora, aún me persigue en sueños como una sombra que se niega a desaparecer. Fue en esa reunión cuando me despojé de toda máscara, cuando la rabia acumulada durante tanto tiempo salió a la superficie y se convirtió en un volcán en erupción. Yo había confiado en él, en su promesa de ayudarme a entender y sobrevivir al dolor, pero en realidad, esa confianza fue solo una trampa. Cada sesión, cada palabra que compartí con él parecía alimentarlo, darle más poder sobre mi alma, hasta que la revelación llegó en forma de una confesión que desgarró todo mi mundo. El asesino de mi hermano no solo estaba en la calle, sino que había sido protegido por un sistema corrupto, por un psicólogo que, en lugar de curar, había alimentado la mentira. No sé cuándo empezó a gestarse esa ira. Solo sé que se convirtió en una llama que ardía con más intensidad con cada palabra que Alejandro pronunció esa noche. La traición fue un golpe feroz, como si alguien tomara mi corazón y le clavara un puñal una y otra vez. La revelación de su complicidad no solo me dejó sin aire, sino que también me hizo comprender que la venganza era la única salida. La justicia, esa que siempre me habían enseñado, parecía ahora una quimera,
algo inalcanzable en un mundo donde los traidores siempre encontraban protección. En ese momento, esa misma noche, algo cambió en mí. La rabia dejó de ser solo un sentimiento y se transformó en un impulso incontrolable. La terapia, ese lugar que alguna vez fue un refugio, se convirtió en un campo de batalla. Sentí cómo la furia se apoderaba de cada rincón de mi ser, como una bestia que exigía ser liberada. La idea de destruirlo, de hacerle pagar por todo el daño que había causado, empezó a tomar forma en mi mente, alimentada por la sed de justicia que ahora ardía con más intensidad que nunca. Desde que supe, no pude dormir. La imagen de mi hermano, esa sonrisa inocente que ahora parecía tan lejana, me perseguía en cada pensamiento. La impotencia de no haber podido salvarlo, de no haber sido capaz de detener esa violencia, se convirtió en un peso insoportable. La única manera que veía de aliviar ese peso era a través de la venganza. No era un acto de justicia, sino de reparación, un intento desesperado por equilibrar la balanza de una vez por todas. Esa noche, cuando Alejandro confesó, sentí que toda mi vida cambió en un instante. La mentira, el engaño, la traición, todo se desmoronó en un solo golpe. La sensación de ser engañado por alguien en quien había confiado, alguien que supuestamente buscaba ayudarme, me llenó de un odio profundo. Era como si hubiera sido engañado por la misma justicia, por las instituciones que juraron protegerme. La rabia que entonces sentí no podía ser contenida, impulsada por la sensación de haber sido víctima de una manipulación doble. Pensé en cómo acabaría aquello, si sería capaz de seguir con el plan que mi mente tejía con tanto fervor. La venganza parecía mi destino inevitable, y no había vuelta atrás. La idea de hacerle pagar, de devolverle toda esa traición con la misma moneda, me parecía ahora no solo justificada, sino necesaria. Cada segundo que pasaba, más clara tenía la necesidad de actuar, de vengar a mi hermano y de cerrar ese capítulo oscuro en mi vida. Y así, en la penumbra de esa noche, prometí que la justicia que tanto ansiaba no sería solo un concepto abstracto, sino una realidad tangible. La experiencia en esa terapia me había enseñado que el control sobre mis emociones era una ilusión, y que la única forma de recuperar mi paz era enfrentando el dolor con la misma intensidad con la que había sido infligido. La venganza no sería solo un acto de ira, sino mi forma de redimir el daño y de cerrar ese ciclo interminable de traiciones y mentiras. Hoy, después de tantos años, sé que ese momento fue decisivo. La confesión de Alejandro fue la chispa que encendió la mecha de mi propia destrucción o de mi liberación. La línea entre el justicia y la venganza se difuminó en esa noche oscura, pero en mi interior tengo la certeza de que no puedo seguir huyendo. La verdad, aunque dolorosa, me enseñó que no hay paz sin justicia, y que a veces esa justicia requiere el precio de la venganza. Solo entonces, quizás, pueda encontrar la redención que tanto anhelo, enfrentando de frente la sombra que llevo dentro y que, ahora sé, solo puede ser confrontada con valor y determinación. Mientras escuchaba su confesión, una mezcla de incredulidad y odio se apoderó de mí. La sala, que hasta ese momento parecía un santuario de reflexión, se convirtió en un escenario donde mi alma empezó a desgarrarse. La sonrisa tranquila de Alejandro, esa expresión de paz que trataba de mostrar, fue la chispa que encendió algo más profundo en mí. Sentí como una llamarada de rabia ardía en mi pecho, creciendo con cada palabra que decía, con cada mentira que revelaba, y sobre todo, con esa revelación que, sin saberlo, había sido la clave para liberar mi furia contenida. En ese instante, el mundo se volvió borroso, como si la realidad se diluyera en un mar de emociones incontrolables. Mi respiración se aceleró, y un calor insoportable empezó a envolverme. La furia que había estado guardando durante años, la misma que me había consumido en silencios y en la soledad de mis pensamientos, se convirtió en un volcán listo para erupcionar. La terapia, que hasta hacía unos minutos parecía un espacio de introspección, se tornó en un campo de batalla donde mi mente y mi corazón se enfrentaban en una lucha sin cuartel. No podía permitir que esa revelación pasara desapercibida, que solo quedara en palabras y en un silencio incómodo. La idea de que aquel hombre, que había sido mi terapeuta,
Guardaba en su interior un secreto tan oscuro era insoportable. Sentí cómo cada fibra de mi ser se tensaba, cómo mi alma gritaba por justicia, por una venganza que había esperado durante demasiado tiempo. La imagen de mi hermano, esa sonrisa ingenua, su rostro sereno en la eternidad, se convirtió en un eco constante en mi mente. Y su dolor ahora era también mi dolor. En ese momento, cada pensamiento racional se desvaneció, dejando paso a una emoción pura, visceral. La impotencia y la rabia se fusionaron en un solo deseo, hacerle pagar. La idea de que aquel monstruo pudiera seguir libre, disfrutando de su vida, sin haber enfrentado las consecuencias de sus acciones, me resultaba intolerable. La venganza, esa palabra que antes consideraba solo un acto oscuro, ahora parecía la única salida, la única manera de devolverle un poco de la injusticia que había sufrido mi hermano. Mis manos temblaban, y un sudor frío recorría mi cuerpo. Sabía que debía mantener la calma, que no podía permitir que mis emociones me controlaran por completo, pero era demasiado tarde. La pasión por la justicia, mezclada con la sed de venganza, me arrastró a un estado de euforia que no podía detener. La terapia, que había sido un espacio de autoconocimiento, ahora era un escenario donde mi furia se manifestaba sin tapujos. La línea entre lo correcto y lo equivocado se volvió difusa, y en ese momento comprendí que no había retorno. La revelación de Alejandro fue como una bomba en mi pecho, y en mi interior sentí que una parte de mí se desgarraba. La idea de que la justicia podía alcanzarlo, de que quizás, solo quizás, podía pagar por su crimen, me dio una fuerza que no sabía que poseía. La venganza ya no era solo un pensamiento, sino una necesidad imperiosa, una deuda pendiente que debía saldar. La noche se volvió eterna, y en ese silencio abrumador me prometí a mí mismo que no descansaría hasta ver su caída. Esa confesión fue el catalizador de una transformación interna, un punto de no retorno en mi camino de dolor y justicia. La rabia que sentía ahora se convertía en un combustible para actuar, para buscar esa justicia que por mucho tiempo había estado postergando. La terapia en ese momento dejó de ser un espacio de paz y se convirtió en un campo de batalla donde mi alma luchaba con todas sus fuerzas para afirmar que, aunque el camino sería oscuro, debía seguir adelante. La venganza en ese instante ya no era solo una idea, sino una promesa que haría realidad, por mi hermano, por mí y por esa justicia que tanto anhelaba. La revelación de Alejandro resonó en mi cabeza como un eco incesante que no podía silenciar. La terapia, que alguna vez fue un refugio de introspección, ahora se convertía en una arena, donde cada pensamiento, cada emoción, se multiplicaba en un torbellino de confusión y determinación. Cuando me miró a los ojos y confesó, no solo reveló su crimen, sino que también desnudó una parte de mí que había estado oculta durante años, sumergida en un silencio que ahora parecía insoportable. Sentí como una corriente fría recorría mi espina dorsal, una mezcla de incredulidad y una rabia que crecía con cada segundo que pasaba. La idea de que aquel hombre había asesinado a mi hermano sin remordimientos y que ahora se enorgullecía de ello, despertó en mí una furia que parecía desbordar todos los límites. La pasión por la justicia se convirtió en una necesidad primitiva, un impulso que no podía detener. La línea entre la ley y la venganza se volvió indistinta, y en ese momento comprendí que ya no podía seguir en esa cuerda floja. Mi mente empezó a trazar un plan, una línea de acción que antes parecía imposible. La sensación de impotencia que había sentido durante años se transformó en un combustible ardiente. La memoria de mi hermano, sus risas, sus sueños truncados, se convirtió en un grito silencioso que clamaba por justicia. La imagen de Alejandro confesando, con una sonrisa que no alcanzaba a ocultar su malicia, se clavó en mi memoria como un recordatorio de la traición más profunda que había sufrido. Sabía que no podía dejar que esa confesión quedara en el olvido, que no podía permitir que la justicia se quedara en la sombra de la impunidad. Cada día que pasaba, la determinación se fortalecía. La idea de venganza, antes solo un pensamiento oscuro, ahora era un propósito claro y definido. La terapia, que en su momento fue un espacio de autoconocimiento, se convirtió en un campo de batalla interno. Mi alma luchaba por mantener el control, por no dejarse consumir
por esa sed insaciable de justicia. Pero también había una parte de mí que temía lo que podía suceder si cruzaba esa línea definitiva. La moralidad que alguna vez me sostuvo ahora parecía un peso insignificante frente a la furia que crecía en mí. El día que decidí actuar, sentí un peso en el pecho, una mezcla de miedo y determinación. La noche se convirtió en mi aliada, y en la oscuridad busqué la fuerza para dar ese paso. La venganza ya no era solo un deseo, sino una promesa que me hacía a mí mismo y al espíritu de mi hermano. Sabía que, si lo hacía, quizás nunca podría volver atrás, que ese acto marcaría un punto irreversible en mi vida, pero también sabía que era la única forma de liberarme del tormento que me había acompañado durante décadas. Pensar en la justicia que ansiaba se convirtió en una obsesión, en una especie de destino ineludible. La rabia que me ardía desde dentro se convirtió en un fuego que consumía cada rincón de mi ser. La terapia, que antes fue un espacio de esperanza, ahora era solo un recuerdo lejano, como un eco de una paz que nunca volvería. La línea entre el bien y el mal se borraba lentamente en mi mente, y en ese proceso me preparé para enfrentar lo que viniera, sabiendo que, aunque el camino sería oscuro y peligroso, no podía detenerme. De alguna manera, sentí que esa confesión había sido solo el comienzo. La verdadera batalla, la que definiría mi destino y el de aquel monstruo que se había llevado a mi hermano, estaba por empezar. Y en el fondo, en lo más profundo de mi ser, sabía que no importaba cuán oscuro fuera el camino, que solo había una opción: seguir adelante con la convicción de que, por fin, la justicia y la venganza se fundirían en un acto que, aunque condenado por la moral, sería mi palabra final. Esa noche, después de la sesión, la revelación del asesino de mi hermano resonó en mi mente como un trueno que no quería calmarse. La terapeuta, en su última consulta, soltó esas palabras con una calma que me heló la sangre. Yo había llegado allí buscando respuestas, un poco de paz, pero lo que obtuve fue un puñal atravesando mi corazón. La confesión fue como un relámpago que iluminó la oscuridad en la que había vivido todos estos años. Y en ese instante, algo dentro de mí cambió para siempre. A medida que la noche avanzaba, no podía dejar de pensar en ese hombre que, por fin, había marcado su destino con mi destino. Recordé cada detalle, cada mirada, cada lágrima que mi madre derramó en silencio. La impotencia me apretaba el pecho, una sensación que había aprendido a soportar, pero que ahora se convirtió en una fuerza que me impulsaba a actuar. La rabia que había estado contenida durante tanto tiempo empezó a desbordarse, transformándose en un fuego que no podía controlar. Era como si la revelación hubiera abierto una válvula y toda esa furia se escapara sin freno, alimentada por la frustración de no haber podido hacer justicia por mi cuenta. Durante horas, revisé en mi mente cada paso que había dado, cada decisión que me había llevado hasta ese momento. La terapia, que antes había sido un refugio, ahora parecía un escenario en el que la realidad me golpeaba brutalmente. La confianza que alguna vez tuve en los profesionales, en la esperanza de encontrar un camino correcto, se había desvanecido en el aire, reemplazada por una sensación de que solo yo podía resolver esto. La idea de esperar por la justicia oficial, por un sistema que en tantas ocasiones me parecía ciego y lento, ahora parecía una pérdida de tiempo. La venganza no era solo un deseo. Se convirtió en un acto de justicia personal, un pacto que hice conmigo mismo en ese instante de insomnio. Pensé en mi hermano, en su risa, en su mirada inocente, en la forma en que su vida se cortó de golpe. La imagen de la escena, de esa noche fatídica, me perseguía como una sombra que nunca quería abandonar mi mente. La idea de que aquel monstruo, aquel que había arrebatado todo, siguiera libre, me parecía una injusticia insostenible. La revelación del asesino en la terapia fue como una señal, una oportunidad que no podía dejar pasar. Era el momento de actuar, sin temores, sin dudas. La línea entre el bien y el mal se había difuminado por completo en mi alma, y sabía que, si quería cerrar ese ciclo de una vez por todas, tendría que tomar el control. La venganza empezó a tomar forma en mi cabeza con una claridad que antes no tenía. Cada paso, cada movimiento, debía ser calculado. No podía permitirme errores. La noche se convirtió en mi aliada, en un momento de oscuridad donde podía planear en silencio, sin que nadie sospechara.
La idea de enfrentarlo cara a cara me daba miedo, pero también me llenaba de una determinación que no podía negar. Mi corazón latía con fuerza, no solo por el temor, sino por la certeza de que esto era lo correcto, aunque la moral me condenara en ese instante. En ese estado de trance, entendí que esa confesión, esa revelación, era solo la punta del iceberg. La verdadera pelea empezaba ahora, en la sombra, en la clandestinidad. No podía confiar en nadie. La policía, los detectives, la justicia, todo parecía demasiado lento, demasiado ciego. Solo yo podía terminar lo que mi hermano empezó, y en cierto modo, lo que mi corazón me exigía. La venganza no sería solo un acto de justicia, sino una forma de liberar el peso que llevaba encima desde hacía décadas. Mientras el reloj avanzaba, me sentí más decidido que nunca. La rabia, la tristeza, el dolor se mezclaron en un torbellino que me empujaba a seguir adelante. La noche se convirtió en mi cómplice, y en ese silencio juré que no importaba qué tan oscuro fuera el camino, yo seguiría hasta el final. La justicia, para mí, no sería un proceso legal, sino una realidad que yo mismo crearé con mis propias manos. La venganza, aunque condenada por la moral, se convirtió en mi única opción para cerrar ese ciclo de una vez por todas y, quizás encontrar un poco de paz en medio del caos que siempre hablé de evitar, pero que ahora sentía que debía abrazar para poder seguir vivo. Sentí cómo la rabia se convertía en un fuego que ardía en mi interior, alimentado por la revelación inesperada del asesino de mi hermano. En ese instante, la terapia dejó de ser un espacio de calma y se convirtió en un campo de batalla donde mi alma luchaba por justicia. Cada palabra, cada silencio, me acercaba más a un destino que, aunque oscuro, sentía que debía afrontar para redimir el dolor que llevaba décadas guardado. La confesión de Alejandro, esa revelación que soltó como si fuera una liberación, fue como una puñalada en mi pecho. Su voz temblaba, pero sus palabras parecían firmes, como si buscara sincerarse para limpiar su conciencia. Sin embargo, en mi interior, una corriente de incertidumbre empezó a formarse, mezclándose con la ira y la sed de venganza que aún ardían en mi ser. La confusión me atrapó por momentos, y por primera vez en mucho tiempo, sentí que estaba al borde de un abismo del que quizás no volvería. Mi mente se aceleraba, intentando entender si era correcto confiar en esa confesión, si esa revelación significaba que el culpable se había abierto por miedo o por alguna otra razón. La vulnerabilidad que experimentaba era casi insoportable. Sentí que mi mundo se tambaleaba con esa información, y por un instante, la línea entre justicia y venganza se volvió borrosa. La idea de que el asesino de mi hermano había confesado en esa sesión fue como una chispa que encendió un volcán dormido en mi interior. Me pregunté si acaso Alejandro había hecho esto para protegerse, o si, por el contrario, buscaba alguna especie de redención. La duda me carcomía, y en ese silencio pesado mi instinto me decía que debía actuar, que no podía dejar esa oportunidad escapar. Mi corazón, que hasta ese momento buscaba la paz, se convirtió en un tambor que marcaba el ritmo de una decisión que, sin duda, cambiaría todo. Mientras la tensión se acumulaba en mi pecho, no pude evitar pensar en las consecuencias de esa revelación. La vulnerabilidad que ahora sentía era como una cadena que me ataba, pero también un recordatorio de que, en mi búsqueda de justicia, no podía confiar en nadie. La sensación de estar expuesto era casi intolerable, pero también era la única realidad que me quedaba. El enemigo había confesado y, de alguna manera, había dado un paso hacia mi venganza. Mi mente se resistía a aceptar que esto fuera un simple juego del destino, que quizás todo estuviera manipulado por alguna fuerza oculta. Pero la verdad es que no podía dejar escapar esa oportunidad, ni tampoco podía permitirme volver atrás. La rabia, la tristeza y el deseo de justicia se fusionaron en una tormenta interna que me impulsaba a seguir adelante, sin importar cuánto dolor tuviera que enfrentar. Con cada respiración, traté de calmarme, de encontrar un hilo de racionalidad en medio de la tormenta emocional. Sabía que en ese momento debía decidir si confiar en Alejandro o actuar por mi cuenta. La línea que separa la venganza de la justicia parecía cada vez más difusa, y esa incertidumbre me hizo sentir vulnerable y peligrosamente expuesto.
Pero también supe que esa exposición era parte de mi camino, que no podía esconderme ni detenerme, porque el tiempo apremiaba y el ciclo de dolor necesitaba cerrarse definitivamente. Pensé en cómo esa revelación podía ser la clave para acabar con todo ese peso que llevaba sobre mis hombros. La idea de que mi hermano no había muerto en vano, de que por fin podía ponerle fin a esa historia, me dio un impulso extra. Sin embargo, en lo profundo, sabía que la moral y la justicia no siempre iban de la mano, y que en ese momento, quizás, la única manera de volver a respirar era entregándome a la venganza. La línea entre lo correcto y lo incorrecto se desdibujaba y en esa ambigüedad mi alma temblaba, consciente de que tarde o temprano tendría que afrontar las consecuencias de mis acciones. Esa noche, mientras la oscuridad se cernía sobre mí, sentí que la revelación de Alejandro había sido solo el comienzo. La verdadera batalla apenas comenzaba, y esa vulnerabilidad que ahora sentía era también un recordatorio de que, en mi búsqueda de justicia, debía mantenerme firme, sin importar lo que el destino me deparara. La justicia, pensé, no sería un simple asunto legal, sino una guerra interna en la que solo yo podía decidir cuándo y cómo terminaría. La venganza, aunque condenada por la moral, se convirtió en mi única esperanza de cerrar ese ciclo de una vez por todas y, quizás, encontrar la paz que tanto anhelaba, aunque solo fuera en un instante efímero de esa oscuridad que, inevitablemente, seguía adentrándome en un mundo donde la vulnerabilidad y el peligro eran mis únicos compañeros. Mientras me adentraba en la siguiente sesión, sentí cómo la tensión en mi pecho se intensificaba. La fachada de calma que había logrado construir empezó a desmoronarse lentamente. Reconocí en mí mismo una mezcla de ansiedad y una chispa de esperanza torcida. La esperanza de poder acercarme a Alejandro, de que en algún momento mis palabras le permitieran confiarme algo que me diera la oportunidad de actuar en silencio. Sabía que en esa sala debía jugar un juego peligroso. La manipulación sería mi arma y la empatía mi disfraz. A medida que la sesión avanzaba, me esforzaba en mostrar interés genuino, en parecer vulnerable, para que él bajara la guardia. En mi interior la venganza clamaba por salir, por saldar cuentas pendientes, pero debía hacerlo con cautela, con precisión quirúrgica. Mi mente se llenaba de planes, de estrategias que se entrelazaban con cada palabra que pronunciaba. La idea de que Alejandro pudiera tener información que me sirviera para mi propósito me mantenía despierto, como una llama que nunca se apaga. Cada frase que él soltaba, cada silencio que se hacía denso, era una pista que analizaba con cuidado. La forma en que hablaba de su trabajo, de sus pacientes, de su historia personal, me permitía leer entre líneas y detectar debilidades que podía explotar. Sabía que, si lograba ganarme su confianza, tendría en mí un aliado en la sombra, alguien que, sin sospecharlo, me daría la llave para cerrar ese ciclo de dolor que me había perseguido toda mi vida. Pero también había que tener cuidado. No podía permitir que esa fachada de empatía se rompiera, que mi verdadera intención se filtrara. La paciencia era crucial. La venganza debía ser meticulosamente planificada, sin que ninguna grieta revelara mis verdaderas intenciones. Mi corazón latía con fuerza cada vez que pensaba en la venganza, en esa oportunidad de hacer pagar a quien había destruido mi mundo. Recordaba aquella noche en la que su confesión me había dejado paralizado, como si un rayo hubiera atravesado mi pecho. En ese momento, su revelación fue un catalizador, una chispa que encendió en mí un fuego que ya no podía apagar. No podía permitir que escapara. La justicia en mi mente había sido siempre un ideal distorsionado. Pero ahora, en medio de esa terapia, había encontrado una vía para convertir esa justicia en realidad. Cada noche, al acostarme, seguía revisando mentalmente cada movimiento, cada palabra, cada posible reacción de Alejandro. La idea de que en algún momento, en ese proceso de manipulación, podría ponerle una trampa me mantenía despierto. La venganza, aunque condenada por la moral, se había convertido en mi urgencia, en mi única salida. La sensación de que podía controlar esa situación me daba una fuerza que no sabía que poseía. Sabía que si lograba que Alejandro confiara en mí, tendría en sus manos la clave para obtener la información que necesitaba
sin levantar sospechas. La dualidad de mi ser era abrumadora. Por fuera parecía un paciente más, un hombre que buscaba ayuda, pero en mi interior, la rabia y el deseo de venganza ardían como un volcán a punto de explotar. Mientras la sesión llegaba a su fin, me sentí invadido por una sensación de poder y peligro. La línea entre la mentira y la verdad se volvía difusa, y yo en esa frontera me sentía vivo. La venganza me llamaba como un canto oscuro, y yo le respondía con cada interacción. En ese momento, comprendí que la terapia no solo era un espacio para sanar, sino también un campo de batalla donde mi alma luchaba por su redención y su destrucción. La oscuridad en mi interior se profundizaba, pero también la determinación de seguir adelante, de jugar ese juego peligroso, de manipular y engañar para alcanzar mi objetivo final, hacer pagar a aquel que había destruido mi mundo y, quizás, encontrar en medio de esa oscuridad la paz que tanto buscaba, aunque esa paz fuera solo un espejismo temporal. Mientras el reloj marcaba el final de la sesión, mi mente se encontraba en un torbellino de pensamientos y emociones que no podía controlar. La revelación del asesino de mi hermano había sido un golpe que me sacudió hasta lo más profundo, y en ese instante supe que nada sería igual. La terapia, que hasta ese momento había sido un espacio de aparente calma, se convirtió en un campo de batalla interno, donde la rabia y la venganza se enfrentaban en una lucha desesperada. No podía evitar recordar cada detalle, cada instante en que aquel hombre cruel había destruido mi mundo, y la revelación de su identidad me encendió una chispa que no podía apagar. La idea de que mi objetivo de justicia, que tanto había perseguido, podía ser alcanzado ahora, me llenó de una energía peligrosa. Pensé en cómo, en secreto, había planeado mi próximo movimiento, en cómo la confianza en Alejandro podía ser el puente hacia mi venganza definitiva. La dualidad en mi ser era insoportable. Por fuera me mostraba como un paciente más, alguien en busca de ayuda y comprensión, pero en mi interior, la pulsión de hacer pagar a ese monstruo se volvía cada vez más fuerte. Cada noche, en la soledad de mi habitación, revivía aquella confesión de Alejandro, como si fuera un mapa que me guiaba hacia la redención personal o quizás hacia mi destrucción total. La línea entre justicia y venganza se desdibujaba con cada pensamiento, y una parte de mí, la más oscura, ansiaba cruzar ese límite. La idea de devolverle un poco del sufrimiento que me había causado se convirtió en un mantra silencioso que alimentaba mi alma atormentada. La sensación de control, de tener en mis manos el poder de decidir su destino, era a la vez un alivio y un precio muy alto que estaba dispuesto a pagar. Me sentía como un navegante en un mar tempestuoso, guiado solo por la sombra de la venganza, sin importar los daños colaterales. La justicia que alguna vez consideré un ideal, ahora parecía un lujo que no podía permitirme. La realidad se volvía cada vez más clara. Si no actuaba, si no tomaba ese riesgo, la herida nunca sanaría, y el monstruo seguiría libre, impune, alimentando mi dolor. La verdad, por dura que fuera, era que ya no podía confiar en los ideales, en las leyes ni en la moral, solo en mi determinación de hacer justicia, aunque eso significara perder el poco control que me quedaba sobre mi propia humanidad. Pensé en cómo preparar mi siguiente paso, en cómo hacer que Alejandro confiara en mí sin sospechar que todo mi plan estaba definido. Cada palabra, cada gesto, debía ser cuidadosamente calibrado para que él revelara más, para que se abriera por completo y me entregara la llave a la verdad que necesitaba. La paciencia se convirtió en mi arma más peligrosa. Cada día, cada encuentro, lo usaba para tejer una red que lo atrapara sin que él notara mi verdadera intención. El silencio de mi reflejo en el espejo, esa imagen que me devolvía la cara del hombre que se había convertido en un ejecutor de su propia justicia. Me miraba con ojos vacíos, pero con una chispa de determinación que no podía ignorar. Mi ser estaba dividido entre la convicción de que la venganza era un acto de justicia y el miedo a perder mi humanidad en el proceso. Sin embargo, en ese momento, la rabia dominaba mi mente y la sensación de que no podía dejar que la justicia siguiera siendo solo un ideal me invadió por completo. La oscuridad en mi interior crecía y con ella
mi convicción de que esta vez no podía dejar escapar la oportunidad. La revelación de Alejandro no solo había sido una pista, sino una señal clara de que todo había llegado a un punto sin retorno. La justicia, en mi visión distorsionada, debía ser consumada sin miramientos, sin contemplaciones. La venganza ya no era solo un deseo oculto, sino una necesidad imperiosa que me empujaba a actuar, aunque implicara cruzar líneas que antes consideraba inquebrantables. Y así, en la penumbra de esa noche, con la mente en llamas y el corazón en guerra, me prometí a mí mismo que haría lo que fuera necesario para que la justicia no solo fuera un ideal, sino una realidad brutalmente conquistada. No habría más dudas, solo la certeza de que, en mi mundo, la venganza sería mi última y definitiva palabra. Cada sesión se convirtió en un juego mortal de acertijos y silencios. Sabía que en ese espacio aparentemente seguro estaba construyendo mi trampa, tejiendo cada hilo con precisión y paciencia. La revelación de Alejandro fue como un destello en la oscuridad, una chispa que encendió mi deseo de justicia y venganza. No podía permitir que esa confesión quedara en el olvido, como si fuera solo otra palabra en su boca. Para mí, fue la señal definitiva, la señal de que el momento había llegado. Mientras él parloteaba, yo mantenía mis pensamientos en calma, ocultando la tormenta interna que se gestaba. Cada palabra que él soltaba parecía irrompible, pero en realidad era solo un paso más en mi plan meticuloso. Mi mente se llenaba de detalles, de pequeñas acciones que, si se combinaban correctamente, me llevarían a mi objetivo. La sed de venganza crecía, alimentada por años de dolor, de incertidumbre, de una justicia que nunca llegó. Ahora, cada latido de mi corazón parecía resonar con el ritmo de esa venganza pendiente. La terapia, en su fachada, era solo un escenario más para liar mi historia. En realidad, cada encuentro era un combate entre la razón y la emoción desbocada. La línea que separaba lo correcto de lo incorrecto se desdibujaba en mi mente. La ética, esa vieja amiga que alguna vez traté de mantener intacta, se deshacía lentamente, como si fuera un papel mojado que se arruga por el peso del odio acumulado. Recuerdo claramente el momento en que Alejandro, sin saberlo, me entregó la clave para terminar con todo. Cuando soltó su confesión, sentí que mi mundo se detenía por un instante. Pero esa pausa fue solo el preludio de lo que vendría después. La venganza no era solo un acto impulsivo, era la culminación de una justicia que había estado esperando, una justicia que solo yo podía administrar. La rabia en mi pecho se transformó en una fuerza imparable, y en ese instante supe que el final se acercaba. Cada noche, en la soledad de mi habitación, repasaba mis pasos, mi plan, mis decisiones. Trataba de mantener la calma, pero era imposible esconder la tormenta que me consumía por dentro. La idea de que el destino me había puesto en esa posición, en ese momento preciso, solo alimentaba mi determinación. La justicia, pensaba, no puede ser solo un ideal, debe ser una realidad, aunque eso signifique cruzar límites que antes consideraba sagrados. Pero en mi corazón también había un pequeño rincón de miedo. ¿Y si me equivoco? ¿Y si la venganza no me trae la paz que anhelo? Esos pensamientos se diluían ante la certeza de que no podía dar marcha atrás. La sed de justicia, en su forma más pura y brutal, había tomado control de mí. La idea de perdonar o de dejarlo todo en manos de la ley parecía ahora una quimera lejana, un remanso que no existía en mi realidad. El momento final se acercaba. Sabía que en breve todo terminaría. La última sesión sería la que marcaría el fin de mi paciencia, de mi silencio, de mi espera. La idea de que Alejandro, sin saberlo, había sido la pieza clave en mi venganza, me engrandecía y me aterrorizaba al mismo tiempo. La justicia que buscaba no podía ser más que uno solo, y ese solo era yo. Yo sería el juez, el verdugo y en cierto modo el verdugado. Pensar en ello me daba una mezcla de satisfacción y temor. La satisfacción de saber que por fin mi justicia sería servida. El temor de lo que implicaría ese acto, de cómo cambiaría mi vida después de eso. Pero no podía detenerme ahora. La rabia había devenido en mi motor, y no había fuerza en el mundo que pudiera detenerme. La línea entre la venganza y la locura se había difuminado por completo, y yo sin remedio seguía adelante.
En ese estado, comprendí que no habría más vueltas atrás. La justicia que anhelaba no podía ser más que una venganza pura y sin remordimientos. Solo entonces, en esa penumbra que me envolvía, me sentí verdaderamente libre. La liberación definitiva llegaría con la acción, y esa acción sería mi última palabra en esta historia de dolor y justicia. Porque en mi mundo no había otra opción. La venganza no solo era un deseo, era la única verdad que podía salvarme o condenarme para siempre. Lo que ocurrió aquella tarde quedó grabado en mi memoria como si fuera un tatuaje indeleble. La sesión avanzaba con una tensión que podía cortar con cuchillo. Cada palabra que pronunció Alejandro parecía resonar en mis oídos, pero lo que realmente me desgarró fue la revelación que salió de sus labios sin aviso previo. Él, mi psicólogo, mi confidente, mi guía en aquel laberinto de dolor, confesó que él había sido el que mató a mi hermano. La mente me dio vueltas, el corazón latía con un ritmo desbocado, y mi cuerpo entero se quedó paralizado por un instante que pareció eterno. La rabia empezó a subir desde lo más profundo de mi ser, transformándose en una energía que parecía absorberme por completo. No podía entender cómo había llegado a ese punto, cómo alguien en quien había confiado tanto podía haber sido el responsable de aquella tragedia que me había marcado para siempre. La traición era un puñal que atravesaba mi pecho, y en ese momento mi mente solo tuvo una idea clara: vengarme. Por primera vez, en años, sentí que la paciencia y el perdón eran inútiles. La justicia, esa que siempre quise buscar en los tribunales, ahora parecía una mentira, una ilusión que no se ajustaba a la realidad brutal que acababa de descubrir. La sola idea de dejarlo todo en manos de la ley se había evaporado como el vapor, dejando paso a un deseo ardiente de tomar el control con mis propias manos. Mi pensamiento se convirtió en una vorágine de planes y emociones. Cada palabra, cada silencio, que en otro momento hubieran sido parte de una terapia, ahora eran el preludio de una acción que no podía evitar. La venganza parecía ser la única salida, la única forma de aliviar la carga de odio y tristeza que llevaba tantos años acumulando. Miré al vacío, sintiendo cómo la furia se transformaba en un fuego que consumía mi interior. Y en ese instante supe que nada sería igual después de eso. La confesión de Alejandro fue el catalizador que encendió en mí un deseo irracional, una necesidad de justicia que se había vuelto un monstruo insaciable. La noche anterior a lo que sería mi último encuentro con él, no pude dormir. La idea de que quizás él esperaba que lo perdonara, que buscaba una redención que nunca llegaría, me resultaba repugnante. Pensé en cómo sería el momento en que, cara a cara, mi venganza se materializara. Cada detalle, cada acción, parecía cobrar vida en mi mente, y la ansiedad se mezclaba con una satisfacción perversa. No podía evitar sentirme en una encrucijada, atrapado entre la duda y la resolución. La línea entre justicia y locura se había difuminado por completo, y en ese proceso sentí que me estaban consumiendo. La idea de que mi alma pudiera destruirse en el intento no me detenía. Al contrario, era lo que me motivaba a seguir adelante, a no retroceder. La venganza, pensé, no era solo un acto, sino una forma de redimir tanto dolor, de darle un sentido a toda aquella tragedia que me había marcado desde niño. Esa noche, mientras la luna iluminaba la habitación con su luz fría, me prometí que no habría marcha atrás. Mi destino ya no podía desviarse, y el peso de aquel secreto, que ahora se tornaba en una verdad violenta, me empujaba a dar el paso final. La justicia que buscaba no podía ser más que un acto de rebeldía, una declaración de que el mundo no siempre es justo, y que a veces el único modo de equilibrar la balanza es con nuestras propias manos. Pensé en cómo sería sentir esa venganza consumada, esa especie de liberación que tanto anhelaba. La idea de que tal vez al final podría encontrar paz en esa acción me motivaba. Sin embargo, también sentía un temor profundo, un miedo a perder lo poco que me quedaba de humanidad en ese proceso. La duda me acosaba, pero no podía detenerme. La furia que me había poseído desde ese día fatídico, desde aquella confesión, era ahora la fuerza que me impulsaba a seguir adelante, sin mirar atrás. Sabía que, cuando llegara el momento, el acto sería definitivo. La culpa no tendría lugar en ese instante.
solo la determinación de cerrar un ciclo que me había condenado durante tanto tiempo. La venganza no sería solo un acto de justicia, sino la culminación de una historia de dolor que ahora, por fin, tendría su fin. Y en esa certeza, en esa decisión irrevocable, encontraba una extraña paz, un alivio que apenas podía comprender, pero que me sostenía en las horas más oscuras. Mientras la lluvia golpeaba con insistencia la ventana, mi mente no podía dejar de pensar en aquel momento que se acercaba inexorablemente. La noche se sentía densa, como si el aire mismo estuviera cargado de un presagio oscuro. La confesión del asesino de mi hermano en la sesión anterior me había dejado sin aliento, pero también, de alguna forma, había encendido en mí una chispa de claridad. No podía dejarlo escapar. La justicia, o mejor dicho, mi justicia, exigía un acto que rompiera con todas las cadenas del pasado. Cada pensamiento que cruzaba mi mente parecía dispararse con una precisión fría y calculada. La rabia, que había sido un fuego contenido por años, ahora se había desatado en una tormenta descontrolada y feroz. La revelación en terapia fue como una bofetada que despertó en mí una necesidad insaciable de venganza. Ese día, cuando el hombre que había arrebatado la vida de mi hermano se entregó en palabras, no pude evitar sentir que la máscara de la calma que había tratado de mantener se desmoronaba lentamente. La máscara que me convertía en psicólogo, en hermano, en un hombre que buscaba entender, se rompió en 1000 pedazos. En ese momento, la línea entre la justicia y la venganza se difuminó por completo. La voz del asesino resonaba en mi cabeza, una y otra vez como un eco que me empujaba hacia un abismo. La noche anterior, en silencio, diseñé cada paso con precisión meticulosa. No podía permitirme errores. La idea de que mi acción sería definitiva me llenaba de una mezcla de miedo y determinación. La duda me azotaba, como una sombra que se aferraba a cada rincón de mi alma, pero también sabía que no podía volver atrás. La decisión ya había sido tomada, y esa decisión era mi escudo y mi condena. Pensaba en cómo sería el momento en que todo terminara. La sensación de cerrar ese ciclo, de apretar el gatillo de una justicia que solo yo podía administrar, me parecía ahora la única salida posible. La venganza, que en su esencia era una forma de justicia personal, se había convertido en algo más profundo. Era una manera de redimir tantos años de dolor, de transformar la impotencia en poder, de darle un significado a la pérdida que me había marcado desde la infancia. La idea de que al final sería yo quien pondría fin a esa historia de horror me daba una especie de paz, aunque sabiendo que también estaría poniendo en riesgo mi propia humanidad. A medida que la noche avanzaba, sentí como mi corazón latía con más fuerza, como si quisiera salir del pecho. La tormenta afuera reflejaba la tempestad interna que me consumía. La resolución más dura, la que implicaba cruzar ese límite, parecía cada vez más cercana, y no podía permitir que el miedo me detuviera. La venganza, aunque oscura, era la única vía para que la justicia que anhelaba tuviera un significado. Era un acto de rebeldía, contra un mundo que muchas veces no daba respuestas, y contra un destino que parecía haberme condenado desde siempre. Mientras el reloj marcaba las horas, me preparé mentalmente para lo que vendría. La idea de que mi vida nunca volvería a ser igual me rondaba en cada pensamiento, pero también sentía una especie de liberación. La terapia, que alguna vez fue un refugio para entender la complejidad de la mente humana, ahora se había convertido en un campo de batalla donde mi alma luchaba por encontrar paz en medio del caos. La confesión del asesino, que había sido un acto de terapia, terminó siendo la chispa que encendió la mecha de mi venganza. La línea entre la cordura y la locura se había difuminado, y sabía que ya no podía dar marcha atrás. Cada paso que daba hacia esa noche fatídica era como si me acercara a un destino que llevaba marcado en mi destino desde niño. La justicia que perseguía no era más que un reflejo de mi dolor, un intento desesperado por encontrar sentido en medio del sufrimiento. La venganza, en su forma más pura, sería mi acto final, la culminación de una historia que me había moldeado como psicólogo y como hermano. La noche lluviosa sería testigo de mi decisión, y aunque el temor aún me recorría, la determinación de terminar con ese ciclo de horror era más fuerte que cualquier miedo. En ese instante comprendí que no había vuelta atrás.
La venganza no era solo una acción, sino una declaración de que el mundo puede ser injusto, que la justicia a veces solo puede encontrarse en nuestras propias manos. Y en ese pensamiento, en esa convicción irrevocable, encontré una extraña paz, una que solo llega cuando uno está dispuesto a enfrentar sus propios demonios. La noche me había convertido en algo más que un psicólogo o un hermano herido. Me había transformado en un hombre dispuesto a pagar el precio por la justicia que, en el fondo, siempre había buscado. Nunca imaginé que una sesión de terapia pudiera convertirse en el escenario de mi confesión más profunda y peligrosa. La tensión en el ambiente era casi tangible, como si el aire mismo se hubiese cargado de una electricidad que me atravesaba la piel. La voz del psicólogo sonaba calmada, pero en mi interior hervía un volcán de emociones reprimidas que ya no podía controlar. Sabía que lo que estaba a punto de decir cambiaría todo, que no habría marcha atrás una vez que esas palabras cruzaran mis labios. Mis manos temblaban, no por miedo, sino por una determinación que había ido gestándose silenciosamente en las sombras de mi ser durante años. La rabia, esa llama que me había consumido desde que descubrí quién era el responsable de la muerte de mi hermano, se convirtió en un torrente imparable. La confesión parecía estar dentro de mí, listas para liberarse, y cuando finalmente pronuncié las palabras, sentí que un peso enorme salía de mi pecho. Lo hice, susurré, casi en un acto de exorcismo interno. Maté a Alejandro. El silencio en la habitación fue abrumador. La respiración del psicólogo se volvió más profunda, como si intentara asimilar lo que acababa de escuchar. Pero en ese instante, la sensación de alivio que me invadió fue abrumadora. Era como si, por fin, hubiera puesto fin a un ciclo de dolor que me había perseguido toda la vida. La justicia que tanto anhelaba no llegaría de la autoridad ni de la ley, sino de mis propias manos. No podía seguir esperando. No podía más con esa culpa que se había convertido en mi sombra. Mi mente evocaba cada detalle, cada momento en que Alejandro se convirtió en mi enemigo. La desesperación, la rabia, la impotencia, todo se mezclaba en un maremoto de recuerdos que ahora tenían un final distinto. La venganza no era solo un acto impulsivo, sino la culminación lógica de un dolor que había sido silenciado durante demasiado tiempo. La noche en la que lo maté en mi mente fue como un sueño oscuro del que no podía despertar. La lluvia caía copiosa, como si el cielo llorara por mí, pero en realidad era mi propio llanto que se confundía con las gotas que golpeaban el suelo. Mientras la sesión avanzaba, sentí como mi alma se liberaba un poco más, aunque un miedo profundo se instalaba en mi pecho. La sensación de haber cumplido con mi justicia personal me daba una extraña paz, pero también una inquietud que no podía ignorar. La ley del mundo había sido desafiada, y en ese desafío me convertí en juez, jurado y verdugo. La línea entre lo correcto y lo incorrecto se desdibujaba cada vez más, y en ese limbo yo me encontraba. Mi corazón latía con fuerza, no por la culpa, sino por la convicción de que había hecho lo que debía hacer. Sabía que esto cambiaría todo, que las consecuencias serían inevitables. Pero en ese momento, solo podía sentir que había llegado al final de un camino tortuoso, que mi lucha contra la injusticia había culminado en un acto definitivo. La terapia había sido el espacio donde mi alma se abrió, donde la verdad surgió sin máscaras ni mentiras, y esa verdad era que ya no podía seguir siendo una víctima silenciosa. La venganza, en su forma más pura, me había liberado, aunque eso significara convertirme en algo más oscuro y complejo de lo que jamás imaginé. Al salir de la consulta, el mundo parecía diferente, como si la noche misma me reconociera en mi nueva identidad. Sabía que mi historia no terminaría allí, que ahora empezaba un capítulo lleno de incertidumbre, pero también de una extraña esperanza. La justicia que buscaba no era la que ofrecería la ley, sino la que había decidido traer a mi vida con mis propias manos. La noche había sido testigo de mi decisión, y aunque el peso de ella aún me perseguía, también sentía que, de alguna forma, había encontrado mi paz. Solo quedaba aceptar las consecuencias y vivir con la carga de haber cruzado esa línea que hasta ese momento solo había existido en mi mente. El silencio que siguió a su confesión fue como una losa que cayó sobre mí, dejando en el aire un peso insostenible.
Mis manos temblaban, no por miedo, sino por la mezcla de incredulidad y una especie de euforia oscura que no podía controlar. La revelación del asesino de mi hermano, esa verdad que había estado enterrada en lo más profundo de mi alma, ahora se desplegaba ante mis ojos como una pesadilla hecha realidad. En ese instante, comprendí que la terapia había sido solo un preludio. Ahora la acción era inevitable. Mis pensamientos se dividían en 1000 fragmentos, cada uno luchando por imponerse. Por un lado, la razón me gritaba que debía actuar con cautela, que la justicia verdadera no se construye con venganza. Pero por otro, esa rabia acumulada durante años clamaba por justicia, por una venganza que en mi interior ya había sido consumada en silencio. Sentí en mi pecho un calor terrible, una mezcla de culpa y liberación, como si esa confesión me hubiera dado permiso para cerrar un ciclo que me había perseguido toda la vida. De repente, todo en la sala pareció ralentizarse. La voz del psicólogo resonó en mi mente, pero en ese momento solo podía escuchar el eco de mi propio corazón, laten fuerte y desbocado. Era como si ese espacio, que alguna vez fue mi refugio, ahora se convirtiera en un escenario donde mi alma se enfrentaba a su mayor prueba. La sensación de traición, de haber sido manipulado por esa verdad, se mezclaba con una extraña sensación de paz. ¿Era posible que en medio de tanta oscuridad encontrara un atisbo de claridad? Pensé en Alejandro, en su rostro que siempre había sido un símbolo de esperanza y justicia. Ahora en su silencio podía ver que también él estaba procesando esa revelación, absorbiendo la magnitud del peso que significaba para nosotros. La relación que habíamos construido, basada en la confianza, parecía tambalearse ante esa verdad brutal. Me pregunté si él comprendería la profundidad de lo que sentía, o si por el contrario, juzgaría mi acto como una locura irracional. Mi mente se remontó a los días en que la venganza era solo una idea lejana, un deseo reprimido que parecía inalcanzable, pero ahora que ese deseo se había concretado, no podía evitar sentir que había cruzado un umbral del que quizás nunca volvería. La línea entre justicia y venganza se había difuminado, y en ese cruce me encontré a mí mismo en un estado de confusión absoluta. La sensación de haber destruido un pedazo de mi inocencia era tan intensa que parecía que mi corazón iba a desintegrarse en 1000 pedazos. Mi cuerpo se estremeció al recordar cómo, durante años, había alimentado ese dolor con silencios y resignación. La venganza, que en algún momento me pareció la única salida, ahora se presentaba como una carga que no podía dejar atrás. La culpa me abrazó con fuerza, transformándose en una presencia constante en cada pensamiento, en cada respiración. Sentí que al revelar esa verdad, también me había abierto a un destino lleno de sombras y de consecuencias que aún no podía prever. A medida que el silencio se hacía más pesado, una sensación de liberación empezó a emerger en mi interior. Era como si en ese acto de confesión hubiera encontrado un pedazo de paz que buscaba desde hacía tanto tiempo. Pero esa paz, que parecía tan frágil, venía acompañada de una angustia profunda, una duda que me perseguiría por siempre. ¿Había hecho lo correcto? ¿Podría vivir con esa verdad, con esa culpa y con la inevitable reacción de quienes me rodean? En ese momento, me di cuenta de que la verdadera justicia no siempre llega envuelta en la ley, sino en la valentía de enfrentar la verdad, por dolorosa que sea. La venganza, en su forma más pura, me había otorgado una especie de redención, pero también me había transformado en algo distinto, en alguien que llevaba en su interior una dualidad imposible de ignorar. La noche, testigo mudo de lo que había confesado, se convirtió en un símbolo de ese cambio, de esa decisión irrevocable que había tomado. Sabía que aún quedaba un largo camino por recorrer, que las heridas no sanarían de un día para otro, y que las consecuencias de mi acto quizás me acompañarían hasta el fin de mis días. Pero en ese instante, solo podía aceptar que había llegado al límite de mi resistencia, que la verdad, por más dolorosa que fuera, era lo único que podía liberarme. Y así, con el corazón pesado pero con un extraño sentido de paz, salí de la consulta, sabiendo que, aunque la oscuridad había llegado para quedarse en mi alma, también había encontrado una forma de luminaria que solo yo podía encender.
Mientras escuchaba las palabras del asesino, mi mente se nubló con una mezcla de incredulidad y furia contenida. La sala, que antes parecía un refugio de esperanza, se convirtió en un campo minado donde cada respiración pesaba como una sentencia. Cuando él confesó sin ningún remordimiento que había sido yo quien le había revelado la verdad, la rabia en mí empezó a transformarse en un fuego que no podía controlar. Sentí como mi cuerpo se tensaba. Cada músculo se preparaba para una reacción que, en ese momento, solo podía describir como un estallido interno. Fue en ese instante cuando, sin pensarlo, la venganza tomó forma en mi mente. No fue un acto premeditado, no una decisión racional, sino una necesidad visceral que brotó desde lo más profundo de mi ser. La idea de hacerle pagar por lo que había hecho, por destruir a mi familia, por arrebatarme a mi hermano, se convirtió en una urgencia que no podía ignorar. La terapia, ese espacio que buscaba encontrar paz, se convirtió en el escenario donde la justicia se tornó en una convicción irrevocable. Mi mano temblorosa, que hasta entonces había estado en reposo, empezó a cerrar un puño con fuerza. La sensación de impotencia, que me había acompañado durante años, se transformó en un impulso que me llevó a actuar sin pensarlo, sin miedo. La rabia me cegó por un instante, y en ese instante sentí que la venganza se convirtió en la única vía para aliviar el peso de esa culpa que me había perseguido desde que descubrí la verdad. Mi corazón latía con fuerza, acompasado con la furia que me consumía. La voz del asesino seguía resonando en mi cabeza, pero era como si en ese momento estuviera sordo a todo menos a ese deseo de justicia personal. La línea entre lo correcto y lo incorrecto se borró por completo. Mi mente se llenó de una sola idea: terminar con esa amenaza, con esa mentira, con esa traición que había destruido tanto en mi vida. En esas semanas que siguieron, cada movimiento que hice fue guiado por esa misma intensidad. La noche, antes un símbolo de reflexión, ahora se convirtió en mi aliada y en mi testigo. La oscuridad que la envolvía parecía entender mi dolor, mi ira, y quizás en su silencio me alentaba a seguir adelante. La venganza, aunque brutal, me brindó una especie de liberación, un alivio que ninguna terapia había logrado ofrecerme. Sentí como si en ese acto final pudiera cerrar un capítulo que había mantenido abierto durante décadas, permitiéndome por fin respirar sin esa sombra que me había asfixiado. Pero en medio de esa resolución, no podía evitar preguntarme si esa acción me convertiría en alguien más, en alguien que también llevaba una herida profunda y que, en su afán de justicia, había cruzado un umbral del que quizás no habría retorno. La duda siempre estuvo ahí, acechando en mis pensamientos más oscuros, pero la soberbia de haber tomado el control de mi propia venganza me ofrecía un consuelo efímero. Ahora, sentado en mi cama, con el cuerpo aún vibrando por la adrenalina de esa noche, comprendo que no existe una justicia perfecta, que la venganza puede parecer dulce en el momento, pero siempre deja cicatrices. Sin embargo, en ese instante, la sensación de haber tomado una decisión definitiva me daba una especie de paz inquietante. No podía cambiar lo que había hecho, pero sí podía aceptar que en ese acto recuperé un fragmento de mi propia humanidad, aunque a costa de algo que quizás nunca podré entender completamente. A medida que la luna se filtraba a través de la ventana, pensé en cómo mi vida cambiaría a partir de ahora. Sabía que la ley no me protegería, que mi alma llevaba una marca imborrable. La venganza había sido mi respuesta, mi acto de justicia y de destrucción. Y en ese remolino de emociones, comprendí que había llegado a un punto en el que nunca pensé que llegaría: la revelación de que, en mi búsqueda de justicia, también había encontrado una forma de perderme a mí mismo. Nunca pensé que llegarían a un punto en el que mi propia confesión me marcaría de una manera tan definitiva. La sala de terapia, que en otro tiempo había sido un refugio para mi mente atormentada, se convirtió en un campo de batalla donde los fantasmas de mi pasado se enfrentaban a la realidad que me había atormentado durante años. La revelación que hice no solo rompió el silencio que rodeaba el secreto, sino que también encendió una chispa de caos en mi interior. Me sentí atrapado en una vorágine de emociones que me arrastraban sin piedad. La rabia que había contenido con tanto esfuerzo
explotó en una oleada de furia que no podía controlar. La imagen del asesino de mi hermano, aquel hombre que había destruido una vida y que de alguna forma había arrancado la mía también, se convirtió en el centro de mi tormento. La terapia había sido un intento de encontrar paz, pero en ese momento, en el silencio que seguía a mi confesión, ese espacio se convirtió en un escenario donde mi venganza tomó forma. No me detuve a pensar en las consecuencias. La adrenalina me cegaba. La sensación de que por fin había puesto fin a esa pesadilla era casi intoxicante. La justicia que buscaba se transformó en una necesidad de deshacerme de aquel monstruo que había arruinado todo. La venganza fue rápida, precisa, y en ese acto sentí que recuperaba algo que pensé perdido: el control, la fuerza de hacer justicia con mis propias manos. Pero a medida que la emoción disipaba, la realidad comenzó a asomarse. La culpa, la duda, la inquietud que siempre había tenido latente en mi interior se filtraron como un veneno silencioso. La satisfacción de haberlo confrontado se mezclaba con un miedo profundo a que la policía llegara en cualquier momento. La ley, esa figura impasible que siempre había respetado, ahora parecía un espejismo distante. La amenaza de ser descubierto, de ser arrestado, me acechaba como una sombra que no podía apartar. El peso de lo que había hecho me golpeó con fuerza, y en ese momento me di cuenta de que la paz que había buscado con tanto fervor se había esfumado. La sensación de alivio era efímera, un espejismo que se desvanecía ante la realidad de que mi vida, tal como la conocía, cambió irrevocablemente. Sabía que la confesión había sido solo el primer paso en una cadena de eventos que no podía controlar. La policía, la justicia, la moral, todo se volvía difuso en medio de esa tormenta interna. Mi mente no dejaba de dar vueltas. Pensaba en la posibilidad de que mi acto de venganza me condenara, pero también en cómo había llegado a ese punto. La desesperación, el dolor, la impotencia me habían llevado a cruzar esa línea que nunca imaginé atravesar. La noche parecía eterna, y en su silencio sentí cómo la rabia se convertía en un fuego que ardía en mi interior, alimentado por la revelación inesperada del asesino de mi hermano. Cada pensamiento, cada recuerdo, se entrelazaba en un torbellino que me arrastraba más y más lejos de la calma. La terapia, ese espacio que pensaba que me ayudaba a encontrar respuestas, ahora se sentía como un lugar donde mis secretos más oscuros habían sido desvelados. La sensación de estar atrapado en una telaraña de culpa y justicia me consumía lentamente. La verdad había salido a la luz, y con ella, la certeza de que nada volvería a ser igual. En ese momento, comprendí que aquella noche no solo había sido el fin de una venganza, sino el comienzo de algo mucho más profundo y peligroso. La línea entre justicia y venganza se había difuminado, y ahora solo me quedaba afrontar las consecuencias de mis acciones. La policía podía llegar en cualquier instante, y yo en mi silencio solo podía esperar que mi confesión fuera suficiente. Pero en el fondo, sabía que esa paz que buscaba con tanta desesperación era solo una ilusión. La verdadera justicia, me di cuenta, quizás nunca existió. Solo me quedaba aceptar que, en ese acto que me había definido, también me había perdido a mí mismo. Mientras reflexiono sobre las consecuencias de aquella noche, una mezcla extraña de culpa y paz se apodera de mí, como si un peso infinito hubiese sido disipado en ese instante. La sensación de alivio, por absurda que parezca, me invade con una intensidad que me deja sin aliento. Sin embargo, en el fondo, sé que esa aparente tranquilidad es solo una ilusión, un espejismo que oculta el caos que aún reside en lo más profundo de mi ser. Recuerdo claramente cómo la rabia, que durante años había sido una llama contenida en lo más profundo de mi alma, se convirtió en un fuego ardiente en ese momento. La revelación del asesino de mi hermano, esa confesión que rompió la rutina de la terapia, fue como un disparo en el corazón y al mismo tiempo la chispa que encendió la mecha de mi venganza. No podía permitir que ese secreto se quedara en silencio, que la injusticia permaneciera impune. La decisión de actuar, de tomar justicia por mi propia mano, parecía en ese instante la única opción que me quedaba. Conforme las horas avanzaban, sentí cómo la culpa se mezclaba con una extraña sensación de liberación.
Cada pensamiento que atravesaba mi mente parecía llegar a un punto de no retorno, una línea que había cruzado sin posibilidad de vuelta. La venganza ya no era solo una idea, sino una realidad palpable en mis manos. La tensión en mi cuerpo era insoportable, y en ese silencio sepulcral, cada respiración se sentía como una batalla perdida, en la que, sin embargo, no podía dejar de luchar. A medida que la noche se extendía, la figura del asesino, aquel que había destruido no solo una vida, sino también mi paz interior, se presentaba con claridad. La justicia, que siempre había sido un concepto difuso para mí, ahora parecía algo tangible al alcance de mis dedos. La sensación de que había recuperado un poco de lo que me habían arrebato, aunque sea de manera violenta, me daba una extraña fortaleza. Pero también en ese mismo instante comprendo que ese acto, por más necesario que parezca, me ha llevado a un lugar oscuro del que quizás no haya retorno. Mi mente viaja a la terapia, ese espacio que pensé que me ayudaría a encontrar respuestas y que, en cambio, se convirtió en un escenario donde mis secretos más oscuros fueron expuestos. La máscara de paciencia y calma que solía poner ahora se resquebrajaba con cada confesión, con cada palabra que revelaba lo que llevaba años escondiendo. La impotencia, esa sensación que parecía alimentarse de mis propios temores, se convirtió en un monstruo que me devoraba lentamente. La revelación del asesino en aquella sesión fue como un disparo que atravesó mi alma. Y desde esa noche, la línea entre justicia y venganza se volvió borrosa, casi inexistente. Pensar en la policía, en la posibilidad de ser descubierto en cualquier momento, me mantiene en una constante tensión. La idea de que mi confesión pueda no ser suficiente, que mis acciones puedan ser juzgadas, me aterra y me tranquiliza a la vez. La sensación de estar en una cuerda floja, entre la justicia y la culpa, se ha convertido en mi única compañía. La paz que tanto anhelo parece estar siempre fuera de alcance, un espejismo que se desvanece con cada pensamiento que me atraviesa. La verdadera justicia, me doy cuenta, quizás nunca existió. Solo existió en esa noche, en ese acto que me definió y al mismo tiempo me destrozó. Aceptar que me he perdido a mí mismo en ese proceso es una de las ideas más aterradoras, pero también más reveladoras que he enfrentado. La venganza, que parecía ser la respuesta a décadas de dolor, ha dejado en mí una huella imborrable. La confusión, la rabia, el remordimiento y, en cierto modo, una extraña sensación de liberación se mezclan en un torbellino que no puedo detener. Sé que en ese instante no hay marcha atrás. La decisión ya está tomada y solo me queda afrontar las consecuencias, por dolorosas que sean. A veces, en la soledad de la noche, me sorprendo pensando en el silencio que me acompaña ahora. Ese silencio que, en su pureza, parece decirme que todo ha terminado, que la tormenta dentro de mí también puede descansar. Pero sé que no es así. La tormenta, esa que empezó con una revelación y que culminó en un acto de venganza, todavía arde en mi interior. La culpa, como un peso que se ha convertido en parte de mí, no me abandona. Es un recordatorio constante de que, en mi afán de justicia, también me he condenado a mí mismo. Mientras el tiempo pasa y la noche cede su lugar al amanecer, sé que no hay respuestas fáciles. Solo queda aceptar con toda mi alma que la línea entre justicia y venganza se difuminó en esa noche fatídica. Que por más que intente justificar lo que hice, la verdad siempre será un reflejo distorsionado de lo que en realidad soy. Solo espero que en algún rincón oscuro de mi ser pueda encontrar la fuerza para seguir adelante, aunque nunca pueda borrar completamente lo que he llegado a ser. Fue en esa sesión, en aquel consultorio que siempre había parecido un refugio, donde mi vida cambió para siempre. La revelación del asesino de mi hermano no solo rompió la tranquilidad ilusoria en la que había vivido, sino que también despertó en mí una fuerza que no sabía que poseía. La rabia, que hasta entonces había sido una herida latente, se convirtió en un volcán en erupción y no pude contener su lava. Al principio, solo quería escuchar sus palabras, intentando entender cómo alguien podía cometer un crimen tan atroz y seguir viviendo con esa mentira. Pero cuando me miró a los ojos, cuando esa verdad salió de su boca, como un susurro que cortaba como una navaja, algo en mí se quebró.
La sensación de traición fue insoportable. La idea de que ese monstruo que había sido mi amigo, mi confidente, esa criatura que había compartido tantos momentos, era en realidad un asesino, me hizo sentir que mi mundo se derrumbaba. No sé en qué momento exactamente, la venganza empezó a gestarse en mi mente. Solo sé que esa noche, en esa misma sesión, la rabia tomó el control total. La emoción se mezclaba en una danza peligrosa, una que me llevó a imaginar cosas que nunca creí capaz de hacer. La línea entre justicia y justicia propia se volvió difusa, y sin darme cuenta la decisión se hizo clara. Tenía que terminar lo que había empezado en mi interior. La venganza ya no era una idea, era un impulso, una necesidad que me consume. Esa noche, al salir del consultorio, sentí que llevaba en mí una carga demasiado pesada. La lucha interna era intensa, y cada paso que daba parecía más una carrera contra mí mismo. La idea de que mi justicia sería completa solo cuando aquel hombre pagara por lo que hizo, se convirtió en mi mantra. No importaba el costo, no importaba el daño colateral, solo importaba que la balanza se equilibrara, aunque esa balanza estuviera teñida de sangre y remordimiento. Mi plan era simple, pero no por ello menos peligroso. La urgencia de la venganza me hacía sentir vivo, aunque también más vulnerable que nunca. En ese momento, no pensaba en las consecuencias legales ni en lo que la moral dictaba. Solo sentía la necesidad de acabar con esa sombra que había invadido mi alma. La justicia propia, pensé, es la más pura, y que si ello significaba cruzar ciertos límites, así fuera. La satisfacción momentánea de ver al culpable pagar era un refugio en medio de mi tormento. Pero a medida que pasaron los días, esa sensación de poder fue dando paso a una especie de vacío. La realidad comenzó a asomarse entre los resquicios de mi mente. La culpa empezó a golpearte con más fuerza, como si quisiera recordarme que, en mi afán de justicia, también había traicionado mis propios valores. La noche en que me vengué, en la que vi a aquel hombre pagar por sus crímenes, sentí una especie de paz, pero también un peso que no dejaba de crecer. Ahora, sentado en este silencio que tanto temía y que tanto anhelo, sé que mis acciones han alterado la línea entre lo correcto y lo incorrecto. La justicia que busqué con tanto fervor se convirtió en una cadena que me ata a un pasado oscuro del que nunca podré escapar por completo. La venganza, esa victoria momentánea, me ha dejado con un sabor amargo y una sensación de ser más perdedor que nunca. La esperanza de encontrar la redención parece lejana, casi inalcanzable. Mi mente aún se debate entre la aceptación y la negación. ¿Fue ese acto lo que realmente quería? La respuesta se esconde en los rincones más profundos de mi ser, en esa parte que todavía clama por justicia verdadera, no por venganza. Aunque sé que el camino que elegí me ha marcado de por vida, también sé que no puedo volver atrás. Solo me queda seguir adelante, arrastrando las cicatrices de una decisión que nunca imaginé tomar, con la esperanza de que algún día, en algún lugar oscuro dentro de mí, pueda encontrar la paz que tanto anhelo. La sesión había llegado a un punto de tensión insoportable, cuando él, con una calma que me heló la sangre, confesó ser el culpable del asesinato de mi hermano. Supe que algo dentro de mí se rompió irrevocablemente. No fue solo la declaración, sino la forma en que lo hizo, como si finalmente hubiera descargado un peso que llevaba sobre los hombros por años. En ese instante, toda la rabia contenida se transformó en una furia descontrolada que me cegó por completo. No fue una decisión consciente la que tomé en ese momento. La adrenalina, el dolor, la sed de justicia, todo se mezcló en un cóctel mortal que me llevó a actuar sin pensar. Vertí mis manos sobre él con una violencia que nunca había sentido antes, y cuando vi su rostro distorsionarse en una expresión de sorpresa y miedo, sentí una satisfacción breve, fugaz. Pero esa satisfacción pronto se disipó, dejando un vacío que se hizo más profundo con cada respiración que tomaba. Después de lo que hice, la realidad empezó a desgarrarse ante mis ojos. La misma terapia, que en otro tiempo había sido un refugio, se convirtió en un escenario donde mi alma se enfrentaba a sus peores demonios. La culpa empezó a colarse en cada rincón de mi mente, susurrándome que había traicionado mis valores, que había permitido que la venganza me convirtiera en algo que nunca pensé que sería. La justicia que anhelaba
se transformó en un peso insoportable, y mi corazón, en un campo de batalla entre el arrepentimiento y la justificación. Cada noche, cuando intento dormir, los recuerdos vuelven con más intensidad. La escena en la clínica, el rostro del asesino, su confesión, mi reacción, todo se repite en un bucle interminable que me devora lentamente. La línea entre la justicia y la venganza se ha borrado por completo. No sé si el acto que cometí fue una forma de liberar mi dolor, o si, por el contrario, me condenó a una existencia marcada por la sombra de esa noche fatídica. Me pregunto si alguna vez podré entender realmente qué buscaba con esa acción. ¿Fue un acto de justicia, una respuesta a tantos años de impotencia, o simplemente una expresión de mi rabia? La respuesta se esconde en los recovecos más oscuros de mi alma, donde solo la duda y el remordimiento se hacen fuertes. La esperanza de redención parece una luz lejana, casi inalcanzable, y sin embargo sigo aferrándome a ella, como un náufrago que no quiere aceptar que quizás todo ha terminado. Sé que desde ese día nada será igual. La piel que cubre mi alma lleva cicatrices imborrables, heridas que nunca sanarán por completo. La venganza, que en un principio parecía un acto de justicia, se ha convertido en un recordatorio constante de lo que perdí y de lo que me perdí a mí mismo. La paz que buscaba en la justicia se ha tornado en una prisión de recuerdos y culpa. Y en el fondo sé que llevo una carga que nunca podré eliminar del todo. Ahora, en estos momentos de silencio, me miro en el espejo y me pregunto si la verdadera venganza fue liberarme o condenarme para siempre. La imagen reflejada no me ofrece respuestas claras, solo la incertidumbre de un rostro marcado por decisiones que nunca imaginé tomar. Creo que en ese reflejo veo también a un hombre que ha perdido su camino, atrapado en una red de su propia creación. Cada día intento convencerme de que hice lo correcto, de que fue la única forma de aliviar tanto dolor acumulado. Pero en el fondo, sé que esa justificación es solo un disfraz para esconder mi miedo a enfrentar la realidad. La justicia que buscaba con tanta ímpetu se convirtió en una condena, y ahora solo queda aceptar que nada podrá devolverme lo que perdí, ni siquiera la paz que tanto anhelo. Mientras tanto, sigo mirando ese espejo, preguntándome si algún día podré perdonarme, si alguna vez podré dormir sin el peso de la culpa sobre mi pecho. La venganza, que parecía una victoria, se ha convertido en la cadena que me ata a un pasado oscuro del que quizás nunca podré escapar. Solo me queda seguir adelante, con la esperanza de que, en algún rincón del alma, aún quede un resquicio de paz que me permita seguir respirando, aunque sea con la sombra de aquella noche en la que todo cambió para siempre.